Hola a todos, bienvenidos al tema 2 de la unidad 1 de nuestro curso Métodos de Optimización para Ciencia de Datos. Mi nombre es John Ardila y soy el docente que estará compartiendo con ustedes acerca de las metodologías para la formulación, solución e interpretación de problemas de optimización lineal en proyectos de ciencia de datos. Y para comenzar tenemos una pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante aprender a formular e interpretar problemas de optimización? Resulta que los software de apoyo en ciencia de datos nunca nos podrán ayudar a formular ni interpretar los resultados. Lo máximo que ellos podrán hacer por nosotros es ayudarnos a encontrar una buena solución, pero somos nosotros los que debemos ser expertos en qué variables identificar, qué parámetros de entrada tener en cuenta y cómo formular los modelos. Y eso es lo que veremos en esta sesión. Y la mejor manera de empezar a adquirir destreza en la formulación de problemas lineales es partiendo de ese concepto en el que tenemos un enunciado o una situación problemática real y necesitamos empezar a definir los conjuntos, los parámetros, las variables de decisión, la función objetivo y el conjunto de restricciones. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo en el cual vamos a suponer que tenemos una empresa que se llama Crudos Inc. Es una empresa dedicada al sector oil and gas, específicamente es una refinería de la costa de Texas. Esa refinería procesa crudos proveniente de dos países, Arabia Saudita y Venezuela, produciendo tres tipos de combustibles, con gasolinas, diésel y lubricantes. Los dos tipos de crudos, es decir, los crudos de cada uno de estos países, generan diferentes rendimientos de acuerdo a su composición química. Y vamos a ver cómo a partir de esa composición química va a haber un porcentaje de producción de cada crudo con un rendimiento específico de gasolina, diésel y lubricantes, y a partir de eso vamos a empezar a tener los primeros pasos de la formulación de un problema de optimización que será apoyo para la ciencia de datos. En esta presentación tenemos el mismo enunciado. Tengo un fragmento que coloqué en azul, que es como esa etapa intermedia del enunciado, donde nos dicen los dos crudos se diferencian en su composición. El segundo renglón dice, un barril de crudo proveniente de Arabia produce 0.3 barriles de gasolina, 0,4 barriles de diésel y 0.2 barriles de lubricantes. Con esa información construí la tabla que estoy mostrando en la parte inferior y voy a mostrar cómo se fue construyendo. Por ejemplo, ese 0.3 barriles de gasolina que están viendo con una línea en rojo, en amarillo, la coloqué para identificar en la columna de Arabia y en la fila de barriles diarios de gasolina con ese valor de 0.3. Esa flechita azul me indica cómo coloqué esos 0,4 barriles que corresponden a gasolina. Por eso está en la fila de BD, que quiere decir barriles diarios de gasolina, y está en la columna Venezuela. Y ese 2000 que tengo en la columna de la derecha con un signo mayor o igual, hace referencia a esa parte del renglón donde dice que Crudos Inc. lo obligan a producir 2000 barriles diarios de gasolina. De esa manera tengo una restricción de una fila asociada a gasolina, otra asociada a diésel y otra asociada a lubricantes. Esa tabla la podemos llamar como tabla de restricciones de demanda. No son obligatorias hacerlas dentro de un problema de formulación, pero definitivamente sí es una estrategia que nos ayuda a entender mejor los problemas. De manera similar, anoté las restricciones para capacidad de producción, donde podemos identificar en la primera fila de ese cuadro de la parte inferior derecha que Arabia Saudita no puede producir más de 9000 barriles y que Venezuela no puede producir más de 6000 barriles por día.
En esta presentación nos estamos trayendo solo las dos tablas de resumen anteriores. Con esas tablas no necesitaría todo el enunciado. Y a partir de eso, el siguiente paso entonces sería definir la variable de decisión, que la estamos definiendo como x con subíndice 1, mi primer variable de decisión, correspondiente a los barriles diarios de petróleos que yo debería comprar a Arabia. Mi variable de decisión está asociada a qué barriles o qué número de barriles diarios debo comprar para cada uno de los países. X2 entonces sería la cantidad de barriles diarios de petróleo a comprar desde Venezuela. De esa manera vemos cómo esa tabla que teníamos de demanda se alinea muy bien con las unidades dimensionales al establecer una ecuación del estilo 0.3 que multiplicaría la variable x1 más 0.4 que multiplicaría la variable x2. Esta es una manera de entender las unidades dimensionales de cada variable y de cada uno de los parámetros. 0.3 es un parámetro porque es un rendimiento asociado a la gasolina de Arabia que ya está dado antes de empezar mi modelo de optimización, que es conocido. Y miren que cuando nosotros utilizamos las unidades dimensionales de 0,3 barriles BD de gasolina dividido en BPD, que serían barriles de petróleo por día de Arabia, y lo multiplicamos por la variable X1, que son las barriles de petróleo por día de Arabia, ese barril de petróleo por día de Arabia que está en el numerador se puede cancelar con el que está en el denominador y tendría entonces en la parte de la izquierda de esa suma únicamente la expresión BD de gasolina, es decir, barriles diarios de gasolina, que está sumando a 0.4 barriles de gasolina provenientes, en el denominador está de Venezuela, multiplicado por la variable X2, que sería barriles de petróleo diarios de Venezuela. Ahí también se podrían cancelar las dos unidades dimensionales. En el numerador y en el denominador se cancelarían barriles diarios de Venezuela. Y de esa manera tendría entonces en ese lado de la ecuación 0,4 barriles de gasolina. De esa manera nuestra ecuación perfectamente se puede sumar 0.3 barriles de gasolina que multiplicaría la variable x1 más 0.3 barriles de gasolina que multiplicaría la variable x2 va a ser mayor o igual a 2000 barriles de gasolina. Podemos probar que las unidades dimensionales son perfectas. Con ese mismo análisis lo podemos hacer para el diésel, como se muestra en esta segunda ecuación, y ese mismo análisis lo podemos utilizar para los lubricantes, como se muestra en la tercera ecuación. Teniendo en cuenta el análisis de variables anteriores, podemos definitivamente decir que la formulación explícita de nuestro problema de optimización para ese problema de crudos está asociado a una función objetivo, donde queremos minimizar la variable o la ecuación 20x1 más 15x2. Acuérdense que 20 y 15 eran los costos asociados a la compra de petróleo de X1 que es Arabia y X2 que está asociada a Venezuela, sujeto a las restricciones 0.3x1 más 0,4 x2 mayor o igual a 2000, después la siguiente mayor o igual a 1500 y después la siguiente mayor o igual a 500. Y ahí tenemos todas las restricciones de demanda, sujeto a las capacidades de producción, donde X1, que era la cantidad de barriles máximos que podía producir Arabia, era menor o igual a 9000 y Venezuela tenía la restricción de menor o igual a 6000. No se nos puede olvidar nunca las restricciones de no negatividad, por eso al final aparece X1 y X2 mayor o igual que 0. Aunque ya habíamos formulado el problema de manera explícita con variables del término x1 y x2 y habíamos terminado la solución en su etapa de formulación, aquí lo que queremos mostrar es cómo hacemos esa misma formulación pero a través de funciones matriciales, donde estamos definiendo 5 etapas de un modelo de optimización y esas 5 etapas están asociadas a, primero, definir los conjuntos. Hay un conjunto de países
que en este ejercicio lo estamos asumiendo con un subíndice J que puede tomar los valores de 1 y 2, siendo 1 Arabia y siendo 2 Venezuela. Hay un conjunto de combustibles, que serían los combustibles 1, 2 y 3 asociados a la gasolina, diésel y lubricantes. Con eso pasamos a un segundo paso, que es definir los parámetros, donde encontramos que hay 3 parámetros de entrada. BD con subíndices IJ, que lo llamamos barriles diarios de combustible tipo I, producido con el petróleo del país J. Después tenemos DC con subíndice I, que hace referencia a la demanda o los requerimientos del componente I o del combustible I, DJ a los barriles por día requeridos por el país J, y de esa manera nuestra variable de decisión sería X con subíndice J, puesto que hace referencia a los barriles diarios de petróleo a comprar del país J. La función objetivo, mira cómo nos cambia, ya no es un valor por x1 más un valor por x2, sino que en términos matriciales lo podemos representar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de c sub j, que ya habíamos definido en los parámetros, por x sub j, que lo habíamos definido en la variable de decisión, sujeto a un conjunto de restricciones, b de ij que multiplica por la variable, más dc, que tiene subíndice i. Ahí estamos diciendo que ese lado de la izquierda debe ser mayor o igual a esa demanda o requerimientos netos. Después tenemos la segunda restricción, que es xj menor o igual a dj, que hace referencia a la restricción de capacidad. Y por último, las restricciones de no negatividad. ¿Qué es B de IJ? Como lo estamos hablando de manera matricial, en este cuadrito en rojo que acabo de mostrar, se ve cómo es una matriz de 3 filas y 2 columnas con la información de los valores .3, .4, .4, .2, que son los rendimientos de cada uno de los tipos de combustibles dependiendo del petróleo de cada país. Y XJ sería un vector donde están únicamente las variables x1 y x2. Cuando se multiplican esas dos matrices, vemos cómo aparece esta solución o esta formulación matricial que también nos resuelve el mismo problema, pero basado en el concepto de matrices. Después de lograda la formulación, tendríamos que decidir alguno de los métodos de optimización para encontrar la solución óptima. Podemos utilizar el modelo simples, podemos utilizar el modelo gráfico, puesto que solo tenemos dos variables, es decir, tenemos solo el eje X con X1 y X2, o podemos utilizar, como lo dice en el centro, alguno de los lenguajes de programación que definitivamente nosotros nos casaremos en este curso con Python. En las lecturas ustedes podrán encontrar este ejemplo, donde para un problema muy similar, que es el que está en el cuadro azul, queremos maximizar un z que depende de 50x más 120y sujeto a un conjunto de restricciones. La formulación que ustedes van a poder hacer en Python es muy sencilla. Simplemente importar la librería pulp, después definir qué es un problema de maximización como aparece en el segundo renglón. El siguiente paso es definir las variables x y y. En nuestro ejemplo anterior teníamos variables x1 y x2. Para facilidad de la programación, pues la podemos llamar x y y sin ningún problema. Después definimos la función objetivo como se muestra en la segunda línea de código. Y en esta tercera línea de código tengamos muy presente que tenemos las mismas ecuaciones despejando y. Es como si en esa restricción que tenemos de 200 o de 100x más 200y menor o igual a 10.000, que es la primera restricción, cogiéramos el 100x que está al lado izquierdo de la desigualdad sumando y lo pasáramos al lado derecho a restar. Por eso es que en el código de Python aparece como 200y menor o igual a 10.000 menos 100x. Es sencillamente la manera fácil de estructurarlo en lenguaje Python.
Y haciendo un balance del cierre, en esta sesión logramos entender cómo hacer una formulación de optimización, cómo modelar un modelo de optimización tanto en forma explícita como en forma matricial. Aprendimos cómo interpretar los resultados de los modelos y recuerden, el resumen más importante de esta sesión es entender que la formulación depende de nosotros. Los software nos podrán ayudar a encontrar una solución óptima, pero somos nosotros los que definimos los conjuntos, los parámetros, las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones a través de la información de un contexto y los datos que tengamos en un entorno real. Muchas gracias.